Una vez entendidas las diferentes partes de una aplicación con base de datos e interfaz gráfica, procedemos a integrar todo en el sistema. Aquí vemos una primera aproximación donde tenemos separados los controladores, las imágenes, el modelo y la vista. De vista tengo dos ventanas. Una es la ventana de login. Por el momento no va a estar programada. La única programación es la interacción con el botón de iniciar sesión. Y la otra vista sería seleccionar horario, que pues como habíamos mostrado en el wireframe anterior, nos permite seleccionar la fecha en la cual el usuario va a reservar. Pero la idea es que aquí la hora sea administrada desde la base de datos. Los días también incluso pueden ser administrados, pero pues no hay necesidad porque pues los días apenas son 7 y pues no es necesario crear unos registros para esa parte. Pero igual lo podríamos hacer en caso que la aplicación pueda tener varios idiomas. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Organizar las diferentes partes de la aplicación. Entonces tenemos por un lado el modelo. El modelo voy a representar por el momento hora y usuario, dos clases. La clase hora lo que va a tener es una array list de números enteros. Va a tener una constante que va a definir el campo de la hora en la base de datos y va a tener algo que se llama los enum. Los enum es una forma de crear valores constantes y eso lo voy a utilizar para definir los días de la semana. Y aquí tenemos el constructor de crea el array list. Tenemos métodos para agregar y obtener los valores del array list o todo el array list. Recuerden que el modelo solamente se limita a la gestión de los datos. Entonces aquí vamos a mapear esos datos que van a venir de la base de datos. Lo mismo pasaría con usuario. Usuario todavía pues no la he implementado. Eso sería para hacer el login y el control del usuario en toda la aplicación. Ese continuaría en próximos videos. Y algo clave son las constantes. Las constantes nos ayudan a darle orden y a que la aplicación pueda escalar y que no nos equivoquemos, por ejemplo, en los mensajes. Y además que tengamos un punto centralizado para modificar diferentes valores que necesitamos usar en la aplicación. Por ejemplo, para realizar las consultas en la base de datos, creé la clase consulta y cada consulta va a ser una constante. Muy importante esto porque las constantes, al ser static final, este final, lo que hace es que la variable no puede ser reasignada. Esto es muy importante, esto es una sugerencia de seguridad porque estas secuencias SQL normalmente son atrapadas cuando se están realizando y se pueden modificar agregándole, por ejemplo, un punto y coma y luego agregándole más partes a la consulta. Entonces, ¿qué pasa? Eso se llama SQL injection, donde por ahí nos pueden hacer consultas, por ejemplo, un delete de una tabla o robar información. Obviamente este curso pues no tiene en cuenta que la aplicación debe tener una seguridad extrema. Tampoco tiene en cuenta que se nos puedan robar los datos porque igual estamos haciendo una aplicación de escritorio. Pero pues les hago esa aclaración porque más adelante vamos a ver aplicaciones web y ahí tenemos que ser muy estrictos con el uso de las consultas. Hay buenas prácticas para eso. Pero como nuestro objetivo es aprender cómo funciona, entonces lo voy a dejar así con una seguridad pues mínima. Entonces acá se hace un select asterisco from horario, que ahí esa es la tabla que tiene todas las diferentes horas habilitadas de entrenamiento en el gimnasio. Y por otro lado tenemos la configuración. Esta configuración son constantes, por ejemplo el driver, la URL de la base de datos, que recuerden que esta puede cambiar, el usuario y la clave. También pues esta forma de manejar el usuario y la clave se pueden optimizar mucho, pero por el momento pues también las vamos a dejar de esta manera.
Y luego entonces vamos a pasar al controlador. Voy a tener dos controladores. Uno se llama el gestor de la base de datos, que es el que se encarga de hacer la consulta a la base de datos. Entonces aquí tenemos, le paso el driver, configuración.driver, configuración base de datos, usuario, clave. Entonces miren que aquí no es necesario venir y editar estos valores. Se debe hacer en las constantes. Y en este caso, la consulta también hace parte de una constante. Aquí se realiza una conexión con la base de datos, se hace la consulta SQL y luego se crea el modelo y a ese modelo se le agregan las horas que están definidas por el campo hora. Ese es el campo de la base de datos. Y aquí el getInt me permite extraer del resultado el valor entero, que es el campo hora. Entonces se llena esta información, luego se cierra la conexión y al final se devuelve hora. Muy importante esta inicialización de hora en null, porque puede darse el caso que se presente de pronto una excepción porque la base de datos no está inicializada, no hay una conexión con la base de datos. Y también puede pasar que en la tabla no haya nada. Entonces el null me va a indicar que no hay nada en la respuesta o que de pronto pues pudo haber algún error. Entonces eso nos sirve también para controlar la lógica. Y por otro lado, en el controlador del horario es bastante sencillo. Ese controlador, recuerden que está relacionado con la vista y también está relacionado con el modelo. Entonces, hace ese puente, entonces aquí se declara el modelo de las horas, se inicializa y aquí se le asignan los datos de la base de datos. Y aquí pues tenemos otros elementos que vamos a utilizar en la interfaz. Venimos a la interfaz, aquí en seleccionar horario, en el código, hacemos lo siguiente. Por un lado llenamos los combos con las constantes de hora, lunes, martes, miércoles, etc. Y además tenemos que crear el controlador del horario, le asignamos las horas y llenamos el combo de horas que se hace por medio de este método. Entonces se obtiene el horario, que es un array list, y ya con ese array list se empieza a llenar el JComboBox con los ítems. Y eso sería pues como todo hasta el momento. En este video solamente vamos a ver cómo llenar la información desde la base de datos. En este momento la aplicación va a arrancar por el login. Y bueno, algo muy importante en el login y es para poder cambiar de una ventana a la otra. Miren que tenemos las ventanas acá. Hay una ventana que tiene la clase principal main. Solamente una de ellas, por ahí es donde arranca el programa. Recuerden que un programa solamente tiene un método main. Y cuando presionamos el botón para cambiar, le decimos que la ventana actual sea falsa y creamos una nueva instancia de la que sigue. Seleccionar horario, que es la que sigue, una nueva instancia y la ponemos visible true. Como nuestro programa va a tener muchas ventanas, más adelante es importante hacer un controlador que permita controlar la navegación entre ventanas. Por el momento lo podemos dejar de esta manera. ¿Y por qué es importante un controlador? Porque si yo quiero volver a la ventana de horario, pues tener una instancia de esta forma no me va a servir mucho, sino que es mejor tener, por ejemplo, un arreglo con todas las secciones a las cuales puedo ir. Entonces sería más importante esa navegación para que sea escalable. Vamos a ver cómo funciona. Entonces aquí esto, recuerden, es de prueba. No voy a poner todavía esa validación, eso es para el próximo video. Voy a darle iniciar sesión. Y aquí tenemos los días, que estas son las constantes, los enumeradores. Y esto es lo que trae desde base de datos. Miren que ahí tenemos esa información. Para que esto funcione, recuerden que tenemos Laragon funcionando. Si vemos la base de datos en phpMyAdmin, vamos a ver que ahí están en la base de datos de prueba, en el horario. Estas son las horas y miren que las horas están acá como números. Algo que se complementa es que a las horas se le pone los ceros después. Y eso es todo por el momento.